Amén. Buenos días. Aprovechan de un momento para saludar a una persona que no conocen, por favor. Nadie me quiere saludar. Gracias, Nicolás. Gracias. Yo nomás, yo. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Bien. Claudia. Muy bien. Buenos días. Josiah, buenos días. Qué lindo tenerles a todos aquí hoy día. Tenemos algunas cosas muy interesantes que vamos a ver, pero si pueden abrir sus Biblias al libro de San Juan, vamos a seguir en nuestro estudio capítulo por capítulo, versículo por versículo, y vamos a ver algunas cosas muy interesantes. Hemos visto la vez pasada un paralítico sanado. Estaba acostado junto a un estanque y Jesús le preguntó, ¿tú quieres ser sano? Y tengo unos chismes que quiero comentar acerca de él. Es interesante. Wilson tiene unas Biblias para vender. ¿En cuánto hoy día? Gratis. Biblias para prestar. Si alguien necesita una Biblia, pueden levantar la mano, por favor. Así pueden seguir. Perfecto. ¿Alguien de este lado? ¿Sí? Ok. Chisme número 1. Este señor, cuando Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? No dijo que sí, simplemente dijo, no hay nadie para meterme en el agua para que me sane. Entonces vemos que yo creo que este hombre no tenía mucha fe, Fernando, ¿verdad? Como para ser sanado. Otra cosa que vemos de él es que cuando le sanó Jesús, nunca agradeció al Señor por su sanación. Eso es para mí muy interesante, porque una persona que en verdad ha sido tocada por el Señor va a querer agradecerle y decirle gracias y no merezco eso y gracias. No vemos nada de eso. Otra cosa que veo de él es que cuando los judíos le preguntaron a él, ¿por qué estás cargando tu lecho? Dijo, porque aquel hombre me dijo. Entonces estaba señalando a Jesús como para entregarle a los oficiales. Y después yo nunca veo a este señor caminando con Jesús. No le vemos otra vez en la historia. Entonces me pregunto, ¿por qué le sanó Jesús a un desagradecido? Chismoso soy, ¿verdad? ¿Por qué le sanó a este señor que no tiene nada de agradecimiento? No le veo un íntimo con el Señor Jesús, aunque Jesús le había hecho tantas cosas. Bueno, estoy consciente que Jesús, siendo Dios, sabe todo de la vida de este señor. Y tal vez Jesús estaba esperando esta reacción. Me hace pensar que la sanación no era tanto para el Señor, sino la sanación era para enseñar a los judíos algo. Era para confrontarles a ellos en su mala doctrina. Era para enseñarles algo. Y veo que Jesús nunca corre de la enfrentación. Siempre está allí para corregir a las personas. Y antes de empezar nuestro estudio, obviamente necesitamos leer este versículo. ¿Me acompañan, por favor? ¿Por qué fue escrito el libro de Juan? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Una pregunta, ¿aquí hay alguien que cree que Jesús es el Cristo? ¿Sí? Él es el Mesías. ¿Y qué más? El Hijo de Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? Excelente.
¿Y por qué estamos leyendo este libro? Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces creemos que la vida eterna viene por medio de creer. Creer es confiar en el Señor, es colocar nuestra fe en Él. El propósito de este libro entonces es para aumentar la fe, es para creer. Entonces las historias que hemos estado viendo aquí en el libro de Juan es para aumentar nuestra fe. La conversación que vamos a ver en el día de hoy, Jesús contra los judíos, tenemos mucho que aprender y yo creo que va a aumentar nuestra fe. Algo que Él nos quiere enseñar se encuentra en capítulo 1, versículos 1 a 3, cuando dijo Juan, el autor del libro, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Algo muy importante, chicos. Dice aquí Juan que el verbo era Dios. Jesús es el verbo, Jesús es Dios, es divino, ¿sí? Es la primera cosa que vemos. Y dice aquí, este era en el principio con Dios. Otra cosa que hemos aprendido de Jesús es que es eterno. No nació el día 25 de diciembre, lo siento. Él es eterno. Estaba con Dios al inicio de la creación y la Biblia le describe como nunca va a morir Jesús. Murió, pero resucitó y vive para siempre. Y la tercera cosa que quiero que vean en versículo 3, todas las cosas por Él fueron, ¿qué? Hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Jesús, siendo Dios, siendo eterno, es creador también. Eso es lo que nos enseña el libro de San Juan y soy obligado de creer todo lo que dice el libro de San Juan. ¿Ustedes también? Entonces, ¿creemos que Jesús es divino? ¿Es Dios? ¿Creemos que siempre ha existido? Y creemos también que Él es creador de todo. ¿Sí? Eso es lo que hemos aprendido. Entonces, está aumentando nuestra fe. Ahora, estamos en capítulo 5. Quería darles una introducción en capítulo 1. Y hoy día vamos a empezar en el versículo 16. Siento la necesidad de orar una vez más. Señor, aquí estamos para adorarte. Te hemos adorado en la música, en nuestra alabanza, de nuestro corazón, en espíritu y en verdad. Y ahora, Señor, queremos adorarte en el estudio de tu palabra. Enséñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Chicos, lo que vamos a ver en el día de hoy son 8 cosas y después 5 cosas. ¿Sí? 8 cosas que vamos a ver de Jesús. Vamos a estudiar su divinidad hoy día. Vamos a ver las palabras, Sofía, de Jesús, que Él es Dios. Hace unas comparaciones con el Padre y Él dice después en el Evangelio, el Padre y yo, uno somos. Demuestra que Jesús es del equipo Alianza. Porque Él dice, el Padre y yo, no somos. Perdóname. Entonces vamos a ver 8 cosas que menciona Jesús describiendo su deidad. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con el versículo 16. Dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús. ¿Qué le hacían? Perseguían a Jesús y procuraban ¿qué? Matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Sanó a un hombre en el día de reposo. Y el hombre levantó su lecho y empezó a caminar. Los judíos le atacaron diciendo, lo que haces no es lícito. Y el hombre dijo, el que me sanó me dijo que levantara mi lecho. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién te sanó? No le veo, estaba aquí antes. Y después señala que era Jesús que le había sanado. Entonces Jesús ya tiene pleito, guerra con los judíos. Y le quieren, ¿qué? Perseguir, le quieren, ¿qué? Matar también.
Entonces, ese es el problema muchas veces cuando tú paras por la verdad, por tus convicciones, puede crear roces con otras personas y te van a querer perseguir, te van a querer matar, ¿sí? No es ajeno la persecución para los creyentes. Todos podemos sufrir eso de miembros de nuestra familia o nuestros vecinos o nuestros compañeros. Querían perseguir y querían matar a Jesús porque Él sanó a una persona en el día de reposo. Y Jesús les respondió, versículo 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Muy interesante lo que dice Jesús aquí. Obviamente está hablando del Shabbat, del sábado, que los judíos no permitan a nadie trabajar este día, ¿sí? Tomar su lecho, el Señor ya estaba en problemas con los judíos. Y una vez más, yo creo que Jesús sanó a este hombre para tener una confrontación con las tradiciones de los judíos, no con la ley de Dios o la ley de Moisés, sino Él quería demostrarles a ellos que estaban mal, estaban confiando en sus tradiciones y no en la Biblia, en el consejo de Dios. Entonces, Él dijo algo muy interesante, mi Padre trabaja y yo también trabajo, ¿sí? Refiriéndose al Shabbat y que trabajan los sábados. Ahora, es interesante, chicos, ¿están felices que Dios trabaja 7 días a la semana? ¿Sí? Qué bueno, ¿no? Porque nos cuida 7 días a la semana, nos proteja 7 días a la semana, provee nuestras necesidades 7 días a la semana. Gloria a Dios que Él tome tiempo de cuidarnos y proveer nuestras necesidades trabajando 7 días a la semana. Entonces, Dios está quebrantando su propia ley, según los judíos, en trabajar 7 días a la semana. Pero no podríamos sobrevivir si Dios no trabajara los 7 días. Y dice Jesús, yo soy igual que mi Padre, yo también trabajo 7 días a la semana. ¿Están felices que Jesús también trabaja 7 días a la semana? ¿Sí? Haciendo exactamente lo mismo, proveyendo nuestras necesidades, protegiéndonos y nos cuida, pues. Entonces, los judíos, yo les veo rojos de la cara, queriendo perseguir y matar a Jesús por las palabras que Él está enseñándoles aquí. Versículo 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Este versículo es tan importante. Querían una vez más matarle a Jesús, no solamente por el día de reposo que quebrantó la ley, sino porque llamó a Dios su papá. Y lo hemos hablado la vez pasada también. Los judíos no tienen una relación personal con Dios. Nosotros disfrutamos intimidad con nuestro Dios. Y Jesús llamó a Dios su Padre, y dice aquí en el versículo, y lo deben de subrayar en sus Biblias, haciéndose igual a Dios. En llamarse hijo de Dios, Jesús está diciendo, yo y el Padre somos uno, somos igual. ¿Sí? 2 personas, sí, pero la Biblia nos enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las 3 personas de la Trinidad, son un solo Dios. Y eso es lo que encontramos aquí. Jesús está diciendo, yo soy igual, yo soy la misma esencia de Dios. Yo soy Dios, es lo que Él está diciendo. Versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que
ve a hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, ¿qué? Igualmente. Una vez más está diciendo que el Padre y Él son iguales, son uno. Ahora empieza este versículo con una frase interesante. Dice, de cierto, de cierto. 2 veces menciona Jesús la misma palabra. Cuando Jesús menciona algo 2 veces, es importante poner atención. Entonces, ayúdame, por favor, de cierto, de cierto. En el original, la palabra desierto es una sola palabra y ustedes van a reconocer la palabra. Es la palabra en hebreo amín. ¿Pueden decir amín? ¿Pero qué decimos en español? Amén. ¿Sí? Amín, amín, usualmente lo colocamos al final de una frase, ¿no es cierto? En una oración, en el nombre de Jesús, amín. Pero Jesús lo usa aquí al inicio de su frase, diciendo amín, amín. Y los judíos están raspando la cabeza pensando, este tonto no sabe que se usa amín, amín al final de la frase, no aquí al inicio. Pero Jesús quería mostrarles algo tan importante. Dice, no puede el Hijo hacer nada. Y quiero que vean cuántas veces usa la palabra Jesús aquí, hacer. ¿Sí? En 2 versículos usa la palabra 5 veces. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ok. Él está diciendo, el Hijo ve al Padre y Él hace lo que hace el Padre. Son 2 personas distintas. El Hijo está viendo al Padre. Ahora quiero decirles que muchas veces, lamentablemente, los hijos aprenden cosas malas de sus padres. ¿Sí? Aprenden tal vez mentir por medio de sus padres. Escucha a papá mentir y piensa, así es como uno mienta, yo voy a mentir también. Entonces el hijo crece con la mentira. Tal vez algunos niños aprenden cómo tomar un poco de dinero de mamá, de su bolsillo, de su bolsillo. ¿Por qué? Porque ha visto a papá tomar el dinero de mamá. Aprende las cosas malas de sus padres, lamentablemente, los hijos. Pero en el caso de Jesús, Él aprendió buenas cosas. Él aprendió cómo hacer cosas de su Padre. Entonces Jesús es un buen hijo. Ahora dice, nada hace por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Una vez más, Jesús está diciendo, yo y el Padre, uno somos. Hacemos las mismas cosas. Las obras que nosotros hacemos son las mismas. Versículo 20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Ahí está 5 veces la palabra hacer. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Está diciendo Jesús que Él hace las obras de su Padre y dice, ustedes se van a maravillar porque van a ver cosas que yo hago, que yo he aprendido de mi Padre. Entonces hacen exactamente las mismas cosas. Como pueden ver, el primero de 8 descripciones de Jesús como soberano Dios es que hace las mismas obras que su Padre. ¿Sí? Ellos hacen lo mismo. Veo en el Antiguo Testamento muchos milagros de Dios y veo los milagros repetidos en el Nuevo Testamento ahora con el Hijo, con Jesús, porque son iguales. Número 2, vamos a leer en el versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. En el Antiguo Testamento vemos varias ocasiones cuando Dios levantó a un muerto.
Por ejemplo, Elías, Eliseo, Dios les usó a ellos para levantar niños de la muerte. Entonces Dios puede levantar a una persona de la muerte. En cambio, en el Nuevo Testamento, Jorge, podemos ver cómo Jesús levantaba a los muertos también. Vamos a leer aquí en el Evangelio de San Juan cuando Él levanta a Lázaro de la muerte después de estar muerto varios días. Como el Padre tiene poder para levantar a los muertos, Jesús también tiene poder para levantar a los muertos y Él va a hacer algo al final de este libro increíble. ¿Quieren saber qué es? Se va a levantar a sí mismo de la muerte. ¿Quién puede levantar a sí mismo de la muerte? Solamente Dios. Y Jesús está diciendo, las obras que yo hago, hace el Padre. Él levanta a los muertos, yo también levanta a los muertos. Resucita a los muertos. Hay una resurrección. ¿Qué va a pasar? Cuando nosotros pasemos de esta tierra, el Señor nos va a levantar también, nos va a resucitar. Pero hay una aplicación que podemos ver en nuestras vidas en el día de hoy. La Biblia dice que todos nosotros somos muertos, estamos muertos en nuestros pecados. ¿Hay alguien aquí que ha pecado? 100% de nosotros. Y la Biblia dice que somos muertos en nuestros pecados. Pero Jesús, porque quiere, nos rescata a nosotros. Nos ha sacado de la muerte y las consecuencias de la muerte y una vida de muerte y nos ha dado una vida eterna. ¿No es lindo saber, chicos, que vamos a vivir para siempre? ¿No es lo que anhela el hombre? Yo no quiero morir. Yo pago buena cantidad de dinero para extender mi vida 10 años o 5 años o un año. Pero tenemos la certeza, el hecho de que Jesús nos va a resucitar. ¿Sí? Y eso es una muy, muy buena noticia. Nos ha dado vida aún siendo nosotros pecadores. Ahora, quiero mostrarles algo que dice aquí. Dice, así también el Hijo a los que quiere da vida. Nosotros debemos de sentir muy bendecidos, muy privilegiados, muy engreídos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha sido la voluntad de Jesús de rescatarnos a nosotros. Eso te demuestra el gran amor que Dios tiene para con cada uno de ustedes. Dios les ama. Él envió a su Hijo a morir en la cruz. Jesús quería salvarte, ofreció su propia vida. Entonces somos privilegiados nosotros. ¿Han dado gracias a Jesús hoy día por la vida eterna que te ha prometido? No es demasiado tarde, lo pueden hacer ahorita. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por la vida eterna que tú me has regalado. Él quiere que seas sano, que resucitas. Entonces, la segunda cosa que vemos aquí es que Él resucita a los muertos como el Padre puede resucitar a los muertos también. ¿Cómo pueden hacer los dos la misma cosa? Porque son uno. Jesús es divino, como hemos visto en versículo 1. Y la tercera cosa encontramos aquí también. Tienen la misma voluntad. Dios, el Padre, Dios, el Hijo, tienen la misma voluntad. Su deseo, su querer es levantarnos de la muerte. Número 3, encontramos, empezando en el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Aquí encontramos algo muy interesante. El Padre ha dado, porque era suyo, la potestad a su Hijo para juzgar a la gente. Y quiero decirles que la Biblia habla bastante acerca de Dios como juez
y el juicio venidero también. Vamos a pasar todos por juicio. La Biblia dice que Dios va a dividir las cabras de las ovejas, el trigo de la cizaña. Él va a hacer un juicio y algunos va a llevar a su presencia, a unos no van a ir a su presencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a haber un juicio. Y la Biblia habla en el final del tiempo algo que se llama el juicio del gran trono blanco. Cuando todos se acercan a Dios y Dios va a abrir los libros y va a leer, a ver cuáles nombres están apuntados allí. Va a haber un juicio. Y una vez más, algunos van a ir a la presencia de Dios, mientras que otros van a ir al lago de fuego, donde van a sufrir por la eternidad. Hay un juicio. Y Dios ha dado potestad a su Hijo para juzgar. Entonces, la cuarta cosa que encontramos aquí, el Padre y el Hijo juzgan igual. ¿Sí? Dios es juez, el Hijo es juez, porque son iguales, son la misma persona, son Dios. Versículo 23 dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Aquí encontramos algo muy interesante. Y menciono eso en el versículo 22 también al final, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Qué es honor? ¿Qué es darle honor a una persona? Es adorarle. ¿Sí? Es reconocer quién es Jesús en nuestras vidas. Nuestro trabajo, nuestra tarea es adorar a Dios. Y por eso tenemos un momento de alabanzas al inicio de nuestro servicio para cantarle alabanzas por medio de las palabras que contamos. Dirigimos nuestra alabanza al Señor. Nos creó Dios para adorarle a Él. Nuestro propósito número 1 aquí en planeta Tierra no es tener una carrera y un buen trabajo y un buen ingreso. Nuestro único trabajo es adorar a Dios, honrar al Hijo. Pero honramos a Dios en otras formas también, por medio de nuestros diezmos y ofrendas. Es una acción de agradecimiento, honor, adoración a Dios por medio de algo material, algo físico. Adoramos a Dios también cuando estudiamos su palabra. En este momento estamos adorando a Dios, escuchando sus consejos. Lo que dice la Biblia acerca de la divinidad de Dios, estamos reconociéndole a Él, adorándole a Él. Una vez más, nos ha creado justo para hacer eso. Entonces, dice Jesús, el que honra al Padre, me honra a mí. Y el que me honra a mí, adora al Padre también. ¿Por qué? Porque los dos son uno. Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Versículo 24. Ya hemos visto cuántos, 5 de 8 cosas. Dice, de cierto os digo. ¿Qué significa de cierto? Amín, amín. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí dice mucho Jesús, empezando con amín, amín. Escuchan. ¿Sí? Pongan atención. Él dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tendrá la vida eterna. Este versículo se me hace muchísimo a lo que dice aquí. Si creemos, tenemos la vida eterna. Si creemos, tenemos paz con Dios. Si creemos, tenemos la salvación.
porque la salvación viene por medio de la fe, lo que nosotros creemos. Ahora, Jesús en este versículo nos está diciendo de dónde viene la fe. Dice, el que oye mis, ¿qué? Palabras. El que oye mis palabras. Sabemos que la fe viene por oír y oír de la palabra de Dios. Entonces, si quieres crecer en fe, es por medio de oír, escuchar, poner atención y obedecer lo que dice la Biblia. Por eso enfatizamos nosotros aquí en Osana, leer, estudiar, escudriñar las Escrituras. Porque la salvación viene por medio de la Biblia, de la palabra de Dios. Aumenta nuestra fe. Crecemos en eso. Ahora Jesús está hablando de sus palabras. Al que cree tiene la vida eterna y dice no vendrá la condenación. Eso para mí es una buena noticia. No sé si ustedes, pero yo he cometido muchísimos pecados. Qué roche. Mi pastor. ¿Sí? Todos hemos cometido pecados. Y la buena noticia nos dice Juan capítulo 3, versículo 17, hemos visto que el Hijo de Dios no ha venido al mundo para condenar al mundo, sino para que fuese salvo por medio de él. Jesús no viene para condenarnos. Satanás te quiere condenar. Tal vez tu conciencia te condena también, pero Dios no envió a su Hijo para condenarte. El Señor envió a su Hijo para que creáis en Él y para que tengáis vida en su nombre. Es una muy buena noticia. ¿Sí? Entonces, necesitas entender hoy día que Dios no te condena. ¿Puedes decir, Dios no me condena, por favor? Al opuesto, te ama y te quiere dar lo mejor, te quiere engreír, te quiere bendecir. ¿Sí? Jesús no viene para condenar. Él te ama, te quiere restaurar. A veces necesitamos aprender cómo perdonarnos a nosotros mismos. A veces no queremos perdonarnos a nosotros mismos. Preferimos vivir en una miseria de autocondenación. Pero Jesús no te condena. Y es una muy buena noticia. Dice, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hemos pasado de muerte a vida y una vida eterna. Versículo 25, ¿escuchan? ¿Qué dice? No, Nancy, amén, amén. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren, vivirán. Dice que los muertos van a escuchar la voz de Dios. Algunos de nosotros muertos en nuestros pecados, pero hemos escuchado la palabra de Dios, hemos escuchado la voz de Jesús y nos ha sacado de la muerte a la vida. Y viviremos para siempre. La sexta cosa que vemos entonces es que Jesús y el Padre hablan las mismas palabras. Es la palabra de Dios que nos cambia. Es la voz de Jesús que nos inspira la fe. Ok, número 7 se encuentra en el versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces la verdadera vida abundante, ofrece Dios a nosotros y es lo que el Hijo nos ofrece también. Una vez más estamos viendo cómo el Mesías es Dios y las cosas que ellos hacen son las mismas cosas. Entonces, número 7 aquí, la vida del Padre es la vida del Hijo.
encontramos vida en Él, en Dios, el Padre y el Hijo. Y número 8 se encuentra en el versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de eso, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los muertos oirán la voz de Dios. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Lo que está diciendo aquí Juan es que el Hijo y el Padre son el mismo porque los dos tienen autoridad para librar a una persona, para resucitar a una persona. Y eso es lo que va a suceder en el futuro. Entonces, siendo Dios Jesús, Él tiene autoridad, ¿sí?, para hacer muchas cosas. Con el poder de su palabra, estamos estudiando en el libro de Génesis, Dios habló y fue formado en 6 días todo lo que vemos aquí en planeta Tierra. El poder de la palabra de Dios. Jesús habló y calmó la tormenta. Los discípulos estaban sorprendidos. Hasta la naturaleza se somete a la autoridad de Jesús. Y es interesante porque Jesús dijo a sus discípulos, os doy potestad, les doy autoridad. Y tú y yo tenemos, como creyentes en Jesús, autoridad sobre el demonio. Autoridad para perdonar pecados. Autoridad para compartir las buenas nuevas a la gente. Él nos ha dado autoridad. La autoridad que recibió Él de su Padre. El Padre tiene autoridad, ha dado autoridad a su Hijo también. Versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según digo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces Jesús está enojando más a los judíos que están presentes, diciendo, yo y el Padre somos iguales en nuestra autoridad, nuestro juicio, en 8 maneras que hemos visto aquí. Entonces somos uno. Y los judíos con más razón le quieren perseguir, con más razón le quieren matar. Y es muy interesante, Jesús reconoce que todo poder, toda autoridad le ha sido dado por el Padre. ¿Sí? Ahora, chicos, hemos visto 8 atributos divinos de Jesús. Ahora vamos a ver 5 testigos. ¿Sí? 5 testigos que hablan acerca de Jesús. Porque Él dice algo muy interesante aquí en versículo 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, mi testimonio no vale. Déjame explicar lo que está diciendo Jesús. Él nos acaba de decir un montón de cosas acerca de sí mismo, ¿sí? Y los judíos están molestos, están enojados, le quieren matar. Y Él dice, mi testimonio de mí mismo no vale. Lo que necesitamos son testimonios de otras personas. Entonces vamos a ver 5 testigos adicionales. ¿Y por qué dice eso? Mi testimonio no es verdadero. Quiero leerles lo que dice Deuteronomio 19, versículo 15. Está en la pantalla. Dice, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá toda acusación. Si tú vas a acusar a una persona, vas delante del juez en una corte, en un juicio, y tú dices, yo no cometí tal crimen, aunque muchos me están acusando.
Y el juez va a decir, muy bien, vamos a poner tu testimonio de ti mismo al lado por el momento y vamos a escuchar lo que tienen que decir los testigos. Cuando hay 2 o 3 testigos, ¿qué sucede? Es obvio que el condenado o el acusado es condenado. Aunque dijera, yo no he hecho nada mal. Si hay 2 o 3 personas que están diciendo que somos testigos oculares, te hemos visto hacer estas cosas, es indubitable que soy culpable. ¿Sí? Entonces Jesús no puede defenderse a sí mismo, no puede dar testimonio de sí mismo. Está apoyándose en otros testigos y vamos a ver quiénes son los testigos. Empezamos en el versículo 32. Dice, otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Jesús está diciendo, hay otro que va a dar testimonio de mí y va a hablar de la verdad acerca de mí. Entonces, ¿quién es el primer testigo? Lo encontramos en el versículo 33. Dice, vosotros enviasteis mensajeros ¿a quién? A Juan, y él dio testimonio de la verdad. Mi primer testigo es Juan el Bautista. ¿Sí? Ustedes hablaron con Juan, vieron los bautismos que él está haciendo, bautismos de arrepentimiento, y él envió testimonio acerca de mí. Entonces mi primer testigo es Juan el Bautista. Y estoy feliz que muchos están tomando apuntes. Juan el Bautista es testigo 1 en la vida de Jesús. Y cuando leemos las palabras de Juan, siempre reconoce a Jesús como el Mesías, como el Salvador del mundo, como un hombre justo, como el Hijo de Dios, como Dios. Entonces, no me creen a mí, por favor. Creen a los testigos. Gracias a Dios, chicos, que tenemos el testimonio de Juan el Bautista. ¿Sí? Hay que darle gracias a Dios por el testimonio de él. En la segunda encontramos en 34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Está diciendo Jesús que no recibo testimonio de otras personas, pero las palabras que yo los comparto es para que sean salvos, es para la vida eterna. En el versículo 35, Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijarse por un tiempo en su luz. Entonces, Juan el Bautista es testigo número 1. Número 2, se encuentra en 36. Mas yo tengo mayor testimonio que Juan. ¿Hay un testigo mayor que Juan el Bautista? Es lo que dice Jesús. Dice, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que mi Padre me ha enviado. Entonces, ¿cuál es el segundo testigo? Son las obras. Las obras que hace Jesús dan testimonio de Él, que es enviado por Dios y que es el Mesías. ¿Sí? Entonces no podemos negar las obras que hacía Jesús. ¿Cuáles obras? En este evangelio hemos visto ya cómo Jesús convirtió el agua a vino. Un gran milagro. Hemos visto también cómo curó el hijo de un oficial de la sinagoga. El oficial quería que Jesús fuera a su casa. Dijo a Jesús, no es necesario que vaya yo a tu casa. Ve a tu casa, tú vas a encontrar a tu hijo sano. Entonces, de larga distancia, Jesús sanó a una persona. ¿Qué otros señales? Vemos cuando Jesús subió al barco para tomar una siesta, vino una tormenta y los discípulos con pánico le dijeron, Señor, sálvanos. Y Jesús dijo, quieto, mar,
y era una bonanza. Él echó fuera demonios de las personas. Multiplicó los panes y los peces, como vamos a ver la próxima semana. Jesús hizo muchísimos milagros para comprobar su divinidad. Juan el Bautista da testimonio de él. Las obras que él hace da testimonio de él. ¿Cuál es el siguiente? Se encuentra en el versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Interesante, dice el Padre da testimonio de mí. ¿Sí? Juan el Bautista, las obras que hacía, y ahora está pidiendo a Dios mismo, nuestro Creador, que sea su testigo. Y es muy interesante porque a lo largo del Antiguo Testamento Dios habló varias veces acerca de la venida de Jesús. Profecías, más de 300. Y Jesús cumplió cada uno. Por medio de las profecías cumplidas podemos ver que Dios estaba aprobando a su Hijo como a Dios, como el Creador. Versículo 38 dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Interesante, una exhortación de Jesús, porque ellos, aunque tenían la Biblia, no creían los versículos que hablaban acerca de Jesús. Ok, ¿cuál es otro testigo? Encontramos en 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan, ¿qué? Testimonio de mí. Entonces, Juan el Bautista, las obras, Dios mismo, y ahora está diciendo, las Escrituras dan testimonio de mí. Mi testimonio no vale, pero quiero que vean los muchos testigos que yo tengo que demuestran que yo soy Dios, yo soy el Mesías. Entonces las mismas Escrituras, una y otra vez, describen a Jesús. Versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo yo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Lo que está diciendo aquí Jesús es que yo no busco la gloria de los hombres. Y cuando Él está diciendo que yo no busco la gloria de los hombres, ¿qué está diciendo a ellos? Ellos sí buscan. Buscan halagas, buscan fama, buscan ser reconocidos. Para ellos, para los judíos era muy importante ser de renombre, personas importantes. Jesús tenía que corregirles porque tomaban los lugares de más importancia en las fiestas. Hacían sus limosnas en público con trompetas para demostrar a la gente qué figuretti soy. Él les acusó también de sus largas oraciones que ellos hacen para ser vistos por los hombres. Jesús reconoce el corazón de uno. Él puede percibir hipocresía en nuestras vidas. Y a Jesús le detesta eso. Yo no busco mi gloria, pero ustedes, es su afán. Es la única cosa que ustedes quieren es ser famosos, importantes, reconocidos por las personas. 43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis.
Lo interesante de los judíos es que rechazaron a Jesús como el Mesías. No, Él no es. No califica a Él en todos los razonamientos que nosotros tenemos en cuanto al Mesías. Rechazaron a Jesús en el primer siglo. Y los judíos en su mayor parte siguen rechazando al Mesías Jesús hasta el día de hoy. ¿Pero quieren escuchar una muy triste noticia? ¿Quieren escuchar una triste noticia? Creo que están dormidos. Triste, ok. La Biblia dice que muy pronto viene un tiempo que se llama la Gran Tribulación. Va a haber un hombre muy preeminente durante este tiempo. Se llama inicuo. Se llama hombre sin ley. Le conocemos en la Biblia como el anticristo. Él va a levantarse en el fin del tiempo. Puede ser que vive hoy día, puede ser que está gobernando en algún sitio del mundo en el día de hoy. Y la Biblia dice que va a engañar a los judíos. Va a hacer una trueque de paz con ellos por 3 años y medio, la mitad de los 7 años de gran tribulación. Va a haber una paz y va a ayudar a los judíos, pero a la mitad de los 7 años, con violencia y con odio, va a perseguir a los judíos. Al inicio de la gran tribulación, ellos van a decir: ha llegado nuestro Mesías. Al fin ha llegado y le adoramos. Y no saben que están adorando al anticristo, el engañador. Y dice Jesús acerca de eso, dice: hasta los elegidos serán engañados. Ahora, algunos dicen que los elegidos son los judíos, pero yo tengo un cierto temor que puede ser que está hablando de algunos que se llaman cristianos y van a ir en pos del anticristo. Hay que tener cuidado, ¿sí? Cuidado de cualquier persona que hace milagros, porque el anticristo va a ser un hacedor de milagros. Cuidado de una persona que se pinta como un gran político que tiene respuestas para todo el mundo. Los hombres, los políticos, no nos pueden ayudar. Nuestro único apoyo es ¿quién? María, es Dios. Entonces no queremos ser engañados. Los judíos van a ser engañados, van a aceptar un perverso como si fuera su Cristo. Pero ¿qué han hecho con Jesús? Le han rechazado por completo. Versículo 44 dice: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Su afán de ustedes es gloriarse, pero no buscan la gloria de Dios. Hay un testigo más que encontramos en el versículo 45. ¿No piensas que yo voy a acusaros delante del Padre? Jesús no vino para condenar, pero hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. ¿Quién es el siguiente testigo? Moisés, exactamente. Porque si creyeres a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió Moisés. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Los judíos eran fanáticos de Moisés, ¿sí? No había un par como Moisés en toda la historia. Moisés nos dio los 10 mandamientos. Moisés nos dio los 613 leyes en la Torá. Aman a Moisés. No hay
nadie como Moisés. Pero Jesús está diciendo, Moisés escribió de mí y le rechazan. ¿Sí? Jesús está diciendo, deben de leer sus Biblias. Deben de saber lo que dice en verdad la Torah, la ley de Moisés. Porque en cada punto escribió de mí Moisés. Ustedes dicen que somos obligados a la ley del Shabbat, del sábado. Nadie puede trabajar este día. Ponen énfasis en la circuncisión. Ponen énfasis en comer kosher. Ciertas comidas pueden comer, otras comidas no pueden comer. Del vestimento, de tantas cosas. Entonces ellos sienten obligados a la ley de Moisés cuando Jesús está diciendo, Moisés dio testimonio de mí. ¿Por qué no le escuchan? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los 5 testigos? Juan, las obras, el Padre, las Escrituras y la ley o Moisés. Y quiero enfatizar lo que dice el versículo 47, 46 y 47. Porque si creyeres a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creyeres a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Cuál es el tema del libro de Juan? Creer. La palabra en griego es pistis, muy bien. La razón por qué fue escrito el Evangelio de Juan es para que creamos, para tener la vida eterna, para creer que Jesús es el Cristo. Entonces está diciendo Jesús, no me crees porque no creen en mi palabra, no creen en la Biblia. Ustedes prefieren creer en sus tradiciones que creer en la palabra de Dios. Y por eso cuando sano a un hombre, en lugar de regocijarse, ¿qué han hecho? Acusar. Acusar y exigir y ustedes son legalistas, dice Jesús. Yo no quiero que Jesús nos vea a nuestra iglesia como una iglesia legalista, religiosa, con tradiciones. Somos guiados por el consejo de la palabra de Dios. Yo confío en el Señor que ha aumentado nuestra fe en su palabra hoy día. 3 puntos de aplicación. Número 1, Jesús demuestra a los judíos que Él y el Padre son uno, son iguales, hacen las mismas obras, tienen la misma autoridad, hablan la misma cosa. Jesús y el Padre uno son. Lo vemos en todo el libro de Juan, capítulo 1, aquí en capítulo 5, hay mucha evidencia que Jesús y el Padre son uno. Yo estoy convencido que Jesús es Dios, Él es divino. ¿Sí? Número 2, Jesús es digno de nuestra adoración porque Él es Dios. Cuando adoramos a Dios, adoramos al Hijo. Cuando adoramos al Hijo, estamos adorando a Dios Padre también. ¿Sí? ¿Por qué nos ha creado Dios? Para adorarle. ¿Por qué venimos aquí los domingos en la mañana? Para adorarle. Nuestra responsabilidad, nuestro deseo, nuestro querer como deber es adorar a Dios. Y en un ratito vamos a tener oportunidad de adorarle a Él una vez más hoy en esta mañana. ¿Sí? Y número 3, Jesús tiene 5 testigos que testifican de Él. Muchos más que el mínimo de 2 o 3 que requiere la ley. Creemos en Jesús por el testimonio de ellos. ¿Se acuerdan? Con palabra de 2 o 3 testigos, nos dice el libro de Deuteronomio, conste toda palabra. Jesús nos dio 2, nos dio 3, nos dio 4, nos dio 5 testigos que hablan de Él y todos están indicando que Jesús es divino. Jesús es Dios. Él es
Dios. Ujú. Y eso es tan importante. Ujú. Muy bien. Entonces, tenemos un tiempo de adoración y tenemos algo interesante también.